Cuando el juez Iván abrió el sobre que yo había colocado frente a él, algo cambió en su expresión. Primero fue sorpresa. Luego, incredulidad. Y finalmente, comenzó a reír. Una risa contenida al principio, pero que fue creciendo hasta llenar toda la sala del tribunal. Mi hijo Mateus se puso rígido en su asiento. Isabella, mi nuera, apretó los labios hasta volverlos una línea fina y pálida. ¿De qué se ríe?, preguntó Mateus con voz temblorosa, perdiendo por primera vez esa máscara de seguridad que había mantenido durante todo el juicio. El juez levantó la vista del documento, me miró con algo que parecía respeto, y luego clavó sus ojos en mi hijo y en esa mujer que había convertido a mi único hijo en un extraño. Sonrió con ironía, con esa sonrisa que solo se usa cuando la justicia está a punto de cumplirse de la forma más perfecta posible. Karma, querido, dijo el juez con calma absoluta. Ustedes mismos cavaron su propia tumba. Pero para que entiendas cómo llegué hasta aquí, sentada en este tribunal viendo cómo la vida que construí estaba a punto de ser robada por las dos personas que más debían amarme, necesito volver un poco en el tiempo. Necesito contarte cómo una madre que lo dio todo terminó siendo vista como un estorbo. Como una empresa que levanté con mis propias manos, se convirtió en el botín de guerra de mi propia sangre. Todo comenzó hace 22 años, cuando Renato, mi esposo, el amor de mi vida, estaba sentado conmigo en nuestra pequeña cocina. La casa era modesta entonces. Teníamos una mesa de madera vieja, sillas desparejas, y una cafetera que hacía más ruido que café. Pero teníamos sueños. Sueños enormes que parecían imposibles para dos inmigrantes que apenas hablaban bien el idioma y que trabajaban turnos dobles solo para pagar el alquiler. Andrea, me dijo esa noche mientras sostenía mi mano sobre la mesa manchada de tinta, vamos a construir algo que dure más que nosotros. Algo que Mateus pueda heredar con orgullo. Tenía esa mirada brillante que siempre me hacía creer que todo era posible. Mateus era apenas un niño de 8 años entonces, durmiendo en el cuarto de al lado con su pijama desgastada y sus sueños de ser astronauta. Era inocente. Era puro. Era nuestro todo. Renato había trabajado durante años en construcción, aprendiendo cada detalle del negocio desde abajo. Yo llevaba las cuentas de 3 familias del vecindario para ganar algo extra. Ahorrábamos cada centavo. Cada maldito centavo. Y finalmente, después de 5 años de sacrificio, juntamos los $15,000 necesarios para el depósito de nuestro primer proyecto, una pequeña remodelación de una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Si esto funciona, me dijo Renato con esa sonrisa que iluminaba hasta los días más grises, podremos darle a Mateus la vida que nunca tuvimos. Y funcionó. No porque tuviéramos suerte. No porque alguien nos regalara nada. Funcionó porque trabajamos 18 horas al día. Porque Renato aprendió a negociar con proveedores en un idioma que todavía se le trababa en la lengua. Porque yo aprendí a leer contratos hasta que me dolían los ojos. Porque nos negamos a rendirnos incluso cuando los bancos nos cerraban las puertas en la cara. La primera casa que renovamos la vendimos con una ganancia de $8,000. No era mucho, pero era nuestro. Era la prueba de que podíamos hacerlo. Reinvertimos cada centavo. Compramos otra propiedad. Luego otra. Y otra más. Mateus crecía viendo a su padre llegar a casa con las manos llenas de cal y polvo, pero siempre con una sonrisa. Viéndome a mí revisar números en esa mesa de la cocina hasta pasada la medianoche. Aprendiendo, o eso creía yo, que el valor de las cosas se mide en esfuerzo, no en apariencias. Mamá, cuando sea grande, voy a trabajar contigo y con papá, me decía Mateus mientras cenábamos los domingos. Vamos a ser los mejores. Y yo le creía. Le creía porque era mi hijo. Porque tenía los ojos de Renato y mi determinación. Porque pensaba que la sangre realmente significaba lealtad. Cuando Mateus tenía 15 años, ya teníamos una pequeña empresa. Nada impresionante todavía, pero era nuestra. Construcciones Renato y Andrea, decía el letrero que mandamos hacer. Fue el día más orgulloso de nuestras vidas. Ese letrero representaba cada hora de sueño perdida, cada comida simple, cada vez que dijimos no a un capricho para decir sí a una inversión. Mateus estaba con nosotros el día que lo instalaron. Recuerdo cómo miraba ese letrero con admiración, como si estuviera viendo el futuro que le esperaba. Pero entonces, cuando Mateus tenía 18 años y estaba por comenzar la universidad, todo cambió en una fracción de segundo.
Renato estaba revisando una obra cuando una viga mal asegurada cedió. No sufrió. Eso fue lo que me dijeron los médicos. Como si eso hiciera más fácil aceptar que el hombre que había construido mi mundo ya no estaba. Como si no sufrió pudiera llenar el vacío que dejó en nuestra casa, en nuestra cama, en cada maldito rincón de mi vida. El funeral fue un borrón de caras compasivas y palabras vacías. Pero recuerdo perfectamente cuando Mateus me abrazó frente al ataúd de su padre y me susurró: «Vamos a continuar su legado, mamá. Te lo prometo. Juntos». En ese momento, con mi corazón destrozado y mi futuro incierto, esas palabras fueron lo único que me mantuvo de pie. Pensé que Renato había dejado dos cosas valiosas en este mundo: una empresa con potencial y un hijo que honraría su memoria. Qué equivocada estaba. Después del funeral, me sumergí en el trabajo como si fuera lo único que me mantuviera con vida. Y en cierto sentido, lo era. Cada mañana me levantaba a las 5, revisaba los contratos, llamaba a los proveedores, visitaba las obras. Renato me había enseñado todo, pero ahora tenía que aplicarlo sola, sin su consejo, sin su mano en mi hombro diciéndome: «Lo estás haciendo bien, mi amor». Los primeros meses fueron devastadores. Algunos clientes dudaban de que una mujer pudiera manejar la empresa. Algunos contratistas intentaron estafarme pensando que era vulnerable. Uno incluso me dijo en mi cara: «Señor Andrea, con todo respeto, tal vez debería vender esto y retirarse. Este no es mundo para mujeres solas». Le demostré lo equivocado que estaba. Terminé ese proyecto 2 semanas antes de lo previsto y $5,000 por debajo del presupuesto. Cuando le entregué las llaves al cliente, vi en sus ojos el mismo respeto que antes le daban a Renato. Y supe que podía hacerlo. No solo por mí, por Mateus. Por el futuro que su padre había soñado para él. Mateus estaba en la universidad estudiando administración de empresas. Lo llamaba cada noche para contarle sobre los proyectos, sobre los desafíos, sobre las victorias pequeñas que íbamos acumulando. «Estoy tan orgulloso de ti, mamá», me decía por teléfono. Y yo me dormía con esas palabras, sintiendo que todo el sacrificio valía la pena. Los fines de semana que venía a casa, lo llevaba a las obras. Le enseñaba lo que Renato me había enseñado a mí. Cómo leer el terreno, cómo negociar con firmeza pero con justicia, cómo tratar a los trabajadores con dignidad porque ellos eran la columna vertebral de todo. «Algún día todo esto será tuyo, hijo», le decía mientras caminábamos por una de nuestras construcciones. «Pero quiero que lo valores. Que entiendas que cada ladrillo aquí representa sudor, lágrimas y determinación». Él asentía con seriedad. Parecía entender. Parecía apreciar cada lección. Durante 3 años, la empresa creció de forma constante. Pasamos de tener 5 empleados a 22. De hacer remodelaciones pequeñas a construir casas completas. Abrimos una cuenta de ahorros que llegó a tener $150,000. Compré la casa donde Renato y yo habíamos soñado vivir algún día, una propiedad hermosa con jardín, 3 habitaciones y espacio suficiente para que Mateus trajera a su futura familia. «Esta casa es tuya también», le dije el día que nos mudamos. «Siempre tendrás un lugar aquí». Pero entonces, en su último año de universidad, Mateus conoció a Isabella. Al principio parecía una chica normal. Bonita, educada, con esa sonrisa que mostraba dientes perfectos y ojos calculadores que yo aún no sabía leer. La primera vez que vino a cenar a casa, se sentó en nuestra mesa y miró alrededor con una expresión que no pude descifrar entonces. Ahora sé que era desdén. Estaba evaluando todo como si fuera una tasadora fría midiendo el valor de su futura inversión. «Señor Andrea, Mateus me ha contado mucho sobre usted», dijo con voz dulce mientras cortaba su carne con movimientos delicados y precisos. «Debe ser muy difícil manejar una empresa siendo mujer y a su edad». Tenía 23 años entonces. Yo 52. A mi edad sonaba como un insulto disfrazado de preocupación. Pero sonreí. Porque quería creer que mi hijo había elegido bien. Que esa chica lo haría feliz. «La edad te da experiencia, Isabella», respondí con calma. «Y la experiencia vale más que cualquier título universitario». Ella sonrió, pero no llegó a sus ojos. Mateus parecía embelesado con ella. La miraba como si fuera lo más precioso que había visto en su vida. Y yo, como madre, quería que fuera feliz. Así que guardé mis reservas.
Ignoré esa voz pequeña en mi cabeza que me decía que algo no encajaba. Se casaron 6 meses después de graduarse. Fue una boda modesta pero elegante. Yo pagué todo. El salón, el catering, las flores color lavanda que Isabella insistió en tener porque representaban sofisticación. Gasté $28,000 en ese día. No me importó. Era mi único hijo. Mi única familia. Y si gastar ese dinero lo hacía feliz, valía cada centavo. Durante la ceremonia, cuando los vi intercambiar votos, lloré. Lloré porque Renato no estaba ahí para ver a su hijo convertirse en hombre. Lloré porque sentí que estaba perdiendo a Mateus de alguna forma que no podía explicar. Y lloré porque, en el fondo de mi corazón, ya sabía que Isabella no era quien pretendía ser. La luna de miel fue a Europa. 2 semanas recorriendo ciudades que yo nunca había visto. Mateus me enviaba fotos, ellos frente a la Torre Eiffel, comiendo pasta en Roma, caminando por las calles de Barcelona. En cada foto, Isabella lucía radiante. Mateus lucía diferente, como si ya estuviera siendo moldeado en algo que no reconocía. Cuando regresaron, les ofrecí que vivieran en mi casa mientras ahorraban para la suya. Hay espacio de sobra, les dije. Y así Mateus puede aprender más sobre la empresa trabajando de cerca conmigo. Isabella aceptó con una sonrisa que ahora se era pura estrategia. Se mudaron a la habitación de invitados. La primera semana fue tolerable. La segunda, incómoda. Para la tercera, ya había establecido reglas no dichas en mi propia casa. Reorganizó mi cocina sin preguntar. Cambió los muebles de lugar porque se veían muy anticuados. Empezó a cocinar platos elaborados y caros, y luego comentaba frente a Mateus: «Es una lástima que tu madre solo sepa hacer comida tan simple». Lo decía con tono casual, como quien comenta el clima. Pero el veneno estaba ahí. Mateus comenzó a trabajar en la empresa oficialmente. Le di el título de gerente de operaciones. Un salario de $70,000 al año. Acceso a todas las cuentas. Confianza total. Porque era mi hijo. Porque había prometido continuar el legado de su padre. Los primeros meses trabajó bien. Llegaba temprano, revisaba las obras, trataba bien a los empleados. Yo estaba orgullosa. Pensaba que finalmente estábamos construyendo juntos lo que Renato había soñado. Pero Isabella comenzó a plantar semillas. Sutilmente. Durante las cenas, comentaba: «Mateus, cariño, deberías tener más autoridad en la empresa. Después de todo, tienes un título universitario. Tu madre solo tiene experiencia. Oh, ¿no crees que sería momento de modernizar las cosas? Tu madre está muy aferrada a métodos antiguos». Al principio, Mateus la defendía. «Mamá sabe lo que hace, Isabella». Pero con el tiempo, esas defensas se fueron debilitando. Los comentarios de Isabella se volvieron más frecuentes, más directos. Y Mateus comenzó a asentir en lugar de contradecirla. 1 año después de la boda, Isabella quedó embarazada. Pensé que eso suavizaría las cosas, que la maternidad la haría más humana. Me equivoqué de nuevo. El embarazo de Isabella fue como una obra de teatro donde ella era la estrella indiscutible y todos los demás éramos el público obligado a aplaudir. Cada náusea era un drama épico. Cada antojo, una emergencia nacional. Y Mateus, mi hijo, el mismo que había visto a su padre trabajar enfermo sin quejarse nunca, corría a satisfacer cada capricho de ella como si fuera un sirviente en lugar de un esposo. «Mateus, necesito fresas importadas. Las normales me dan náuseas», decía Isabella recostada en el sofá de mi sala, con una mano en su vientre apenas abultado y la otra sosteniendo su teléfono como si fuera un cetro real. Y Mateus salía corriendo a buscarlas, sin importar que fueran las 11 de la noche o que costaran $30 la caja. Yo intentaba ayudar. Cocinaba comidas nutritivas, le ofrecía llevarla a sus citas médicas, le preguntaba cómo se sentía. Pero cada gesto mío era recibido con desdén apenas disimulado. «Andrea, aprecio tu intención, pero mi médico dice que debo comer orgánico. Esto que cocinas tiene demasiados conservantes», me dijo una tarde, empujando el plato que yo había preparado con tanto cariño. Mateus no dijo nada. Solo miró hacia otro lado, como si no quisiera ver cómo su esposa me faltaba al respeto en mi propia casa.
Esa fue la primera vez que sentí que estaba perdiendo a mi hijo de verdad. No físicamente, pero sí en esencia. Durante esos meses, Isabella dejó de trabajar. Había sido asistente administrativa en una oficina pequeña, pero ahora decía que el embarazo era demasiado delicado para estresarse con trabajos innecesarios. Se quedaba en casa todo el día, reorganizando mis espacios, criticando mis decisiones decorativas y susurrándole cosas a Mateus que yo no alcanzaba a escuchar pero que podía imaginar. Tu madre es muy controladora, la escuché decir una noche cuando pensaban que yo ya estaba dormida. No te deja tomar decisiones reales en la empresa. Siempre tiene la última palabra. ¿Cuándo vas a ser el verdadero jefe, Mateus? Mi hijo suspiró. Un suspiro largo y cansado que me partió el corazón. Es su empresa, Isabella. Ella la construyó. Junto con tu padre, lo corrigió ella con voz filosa. Y tu padre ya no está. Esa empresa debería ser tuya por derecho. Eres su único hijo. Su heredero. Pero ella te trata como un empleado más. Quise entrar a esa habitación y gritarle todas las verdades que se merecía escuchar. Pero me quedé paralizada en el pasillo, conteniendo la respiración, sintiendo como mi mundo comenzaba a resquebrajarse. El bebé nació en marzo. Una niña hermosa que llamaron Daniela, por la abuela de Isabella. Ni siquiera consideraron un nombre que honrara a Renato. Cuando me lo dijeron, sonreí y dije que era un nombre precioso, pero por dentro algo más se rompió. Esa niña era mi nieta. Mi sangre. La extensión del legado de Renato. Pero desde el primer momento, Isabella dejó claro que yo sería abuela solo bajo sus términos. Andrea, por favor lávate las manos con desinfectante antes de tocarla, me ordenó la primera vez que quise cargar a Daniela. Y no la beses en la cara. No quiero que le transmitas gérmenes. Traté de ser paciente, de entender que era una madre primeriza protegiendo a su hija. Pero cuando le compré ropa para la bebé, Isabella la miró con disgusto y dijo, es linda, pero no es de la marca que usamos. Daniela solo viste orgánico y certificado. Costaba $60 ese conjunto que rechazó. Lo había elegido con tanto amor, imaginando a mi nieta usándolo. Pero Isabella lo dejó en una caja de donaciones como si fuera basura. Mateus seguía sin decir nada. Su silencio se había vuelto su respuesta para todo. 2 meses después del nacimiento de Daniela, Isabella soltó la bomba. Estábamos cenando, los 4, en esa mesa donde Renato y yo habíamos construido tantos sueños. Isabella limpiaba delicadamente la comisura de sus labios con una servilleta y luego dijo con voz casual, Andrea, Mateus y yo hemos estado pensando. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Y nosotros necesitamos más espacio ahora que tenemos a Daniela. ¿No crees que sería lógico que nosotros nos quedáramos con la casa y tú buscaras algo más pequeño y manejable? El tenedor se me cayó de las manos. El sonido del metal contra el plato resonó como un disparo en el silencio súbito. ¿Perdón? Fue lo único que pude articular. Mateus tosió incómodo. Isabella continuó como si estuviera proponiendo algo perfectamente razonable. Piénsalo. Andrea, ya tienes 63 años. Mantener una casa así es mucho trabajo. Nosotros somos jóvenes, tenemos energía, y Daniela necesita espacio para crecer. Además, Mateus es quien realmente está manejando la empresa ahora. Tiene sentido que viva en una casa que refleje su posición. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. 63 años. Como si fuera una anciana decrépita incapaz de cuidar de su propia casa. La casa que había comprado con el dinero que gané con mi esfuerzo. La casa donde cada rincón guardaba un recuerdo de Renato. Esta es mi casa, dije con voz temblorosa pero firme. La compré yo. Está a mi nombre. Y no tengo intención de irme a ningún lado. Isabella apretó los labios. Esa máscara de dulzura se resquebrajó por un segundo, y vi el desprecio real en sus ojos. Bueno, es solo una sugerencia. Por ahora. La forma en que dijo por ahora sonó como una amenaza. Esa noche, Mateus vino a mi habitación. Llamó suavemente a la puerta, y cuando abrí, tenía esa expresión de niño culpable que solía poner cuando rompía algo de pequeño. Mamá, Isabella no quiso decirlo de mala manera. Ah, no. ¿De qué manera lo quiso decir entonces? Le pregunté cruzándome de brazos.
Mateus suspiró. Es que, bueno, ella tiene razón en algunas cosas. Esta casa es grande. Y nosotros sí necesitamos más espacio. Entonces búsquenlo. Compren su propia casa. Yo les puedo ayudar con el depósito si es necesario. Con el depósito, repitió él con una risa amarga que no le conocía. Mamá, yo debería ser dueño de la mitad de la empresa. Papá la construyó tanto como tú. Pero todo está a tu nombre. Todo. Ahí estaba. El verdadero problema. El veneno que Isabella había estado inyectando gota a gota durante 3 años finalmente había hecho efecto completo. Mateus, dije intentando mantener la calma, tu padre y yo construimos esa empresa juntos, es cierto. Pero cuando él murió, yo fui quien la mantuvo viva. Quien trabajó día y noche para que no se hundiera. Quien arriesgó todo. Y lo hice por ti. Para que algún día pudieras heredar algo sólido, no ruinas. Pero ese algún día, ¿cuándo va a llegar, mamá? ¿Cuándo tengas 80? ¿90? Tengo 29 años. Tengo una familia. Necesito construir mi propio patrimonio ahora, no esperar a que tú decidas que ya es momento. Cada palabra era una puñalada. Este no era mi hijo hablando. Era Isabella usando su boca. Si necesitas más responsabilidad en la empresa, podemos hablarlo. Si necesitas un aumento, lo consideramos. Pero la empresa no está en venta, Mateus. Y esta casa tampoco. Se quedó mirándome por un largo momento. Luego negó con la cabeza, con esa expresión de decepción que me destrozó. Isabella tenía razón. Eres egoísta. Solo piensas en ti. Y salió de mi habitación dejándome temblando de rabia y dolor. Esa noche lloré por primera vez desde el funeral de Renato. Lloré porque me di cuenta de que había perdido a mi hijo a manos de una mujer que solo veía dólares donde debía haber amor. Las semanas siguientes fueron un infierno silencioso. Isabella y Mateus apenas me hablaban. Cuando lo hacían, era con esa cortesía fría y formal que se usa con extraños molestos. Dejaron de cenar conmigo. Dejaron de incluirme en los planes con Daniela. Me convertí en una inquilina incómoda en mi propia casa. En la empresa, las cosas empeoraron también. Mateus comenzó a tomar decisiones sin consultarme. Contrató a 2 personas nuevas sin mi aprobación. Cambió proveedores con los que teníamos años trabajando por otros más baratos y menos confiables. Cuando lo confronté, me dijo, soy el gerente de operaciones, mamá. Estas decisiones son parte de mi trabajo. Pero yo sigo siendo la dueña, le recordé. Y las decisiones importantes se consultan conmigo. Se rió. Una risa seca y desagradable. ¿Sabes cuál es el problema, mamá? Que nunca vas a soltar el control. Vas a aferrarte a esa empresa hasta que se te caiga de las manos muertas. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. Manos muertas. Como si ya estuviera en mi tumba. Como si mi existencia fuera solo un obstáculo molesto entre él y lo que creía que merecía. Fue en julio de ese año cuando descubrí la primera mentira real. Estaba revisando los estados de cuenta de la empresa, algo que hacía religiosamente cada mes, cuando noté una transferencia extraña. $50,000 habían salido de la cuenta principal hacia una cuenta que no reconocía. El concepto decía consultoría externa. Llamé a Mateus a mi oficina. Entró con esa actitud defensiva que había adoptado en los últimos meses, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. ¿Qué es esto?, le pregunté señalando el extracto bancario. Ni siquiera miró el papel. Es exactamente lo que dice. Contraté a un consultor para analizar nuestras operaciones y proponer mejoras. ¿Un consultor de $50,000? Sin consultarme. Ya te lo dije, mamá. Soy el gerente. Tomo decisiones operativas. O confías en mí o no confías. Quiero el nombre del consultor y los informes que justifiquen ese pago, le dije manteniendo la voz firme, aunque por dentro sentía que algo estaba muy mal. Mateus sonrió con suficiencia. Los tendrás. Eventualmente. Y salió de mi oficina dejándome con un mal presentimiento que me carcomía las entrañas. Esa noche, cuando todos dormían, bajé a mi estudio y comencé a revisar cada documento, cada registro, cada transacción de los últimos 6 meses.
Lo que encontré me quitó el sueño para siempre. Había más transferencias. Pagos a empresas que no existían cuando investigué sus nombres en Internet. Facturas por servicios nunca prestados. Gastos inflados. Mateus estaba desviando dinero de la empresa sistemáticamente. No eran cantidades enormes cada vez, pero sumadas llegaban a casi $200,000. Mi propio hijo me estaba robando. Y lo peor de todo es que lo estaba haciendo con mi firma falsificada en varios documentos. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo el niño que había criado, el hijo de Renato, se había convertido en esto? Pasé 3 días revisando todo, verificando cada dato, asegurándome de que no era un error o un malentendido. Pero no lo era. Era fraude. Era traición. Era mi hijo destruyendo todo lo que su padre y yo habíamos construido. Cuando finalmente lo confronté, ya no estábamos solos. Isabella estaba con él. Como siempre. Como la sombra oscura que lo había convertido en alguien irreconocible. Mateus, necesito que me expliques esto, dije colocando los documentos sobre la mesa del comedor. Todas estas transferencias. Estas facturas falsas. ¿Qué está pasando? Esperaba vergüenza. Esperaba negación. Esperaba al menos algo de culpa en sus ojos. Pero lo que vi fue frialdad absoluta. Has estado espiándome. No es espiar revisar las cuentas de mi empresa, respondí elevando la voz por primera vez en meses. ¿Tu empresa? Isabella se rió. Una risa aguda y desagradable. Esa es exactamente la actitud que nos tiene hartos. Andrea. Tu empresa. Tu casa. Tu dinero. Todo es tuyo. Pero Mateus trabaja tanto como tú. Merece lo que está tomando. ¿Tomando? ¿Así le llamas al robo ahora? Mateus se puso de pie bruscamente, tirando la silla hacia atrás. Su rostro estaba rojo de rabia. No es robo tomar lo que me pertenece. Papá construyó esa empresa tanto como tú. Ese dinero es mi herencia. Tu padre murió hace 11 años, Mateus. Y yo mantuve esa empresa viva. Yo la hice crecer. Tú entraste hace 3 años con un título universitario y 0 experiencia. Yo te di un puesto, un salario generoso, oportunidades. ¿Y así me pagas? Robándome. No te estoy robando, escupió las palabras con veneno. Estoy tomando lo que debiste darme hace años. Si fueras una madre decente, ya me habrías traspasado la empresa. Pero no, tienes que aferrarte a todo como una vieja amargada que no puede aceptar que ya no sirve para nada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar mi propio corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Isabella sonrió satisfecha, como si finalmente hubiera ganado una batalla que llevaba años peleando. Así se habla, amor, le dijo a Mateus acariciándole el brazo. Ya era hora de que le dijeras la verdad. Me quedé mirando a mi hijo, buscando algún rastro del niño que había sido. Del joven que me había abrazado en el funeral de su padre, prometiendo continuar su legado. Pero ese niño había muerto. Y en su lugar había un extraño que me odiaba por no entregarle todo en bandeja de plata. Quiero que salgan de mi casa, dije con voz quebrada pero firme. Ahora. Isabella se rió de nuevo. ¿Tu casa? Andrea, cariño, déjame explicarte algo. Nosotros no vamos a ningún lado. Tú eres la que va a irse. Y vas a transferirnos la empresa voluntariamente. Porque si no lo haces, vamos a demostrar legalmente que ya no eres apta para manejarla. Disculpa. Lo que escuchaste, Mateus se cruzó de brazos con esa arrogancia nueva que había desarrollado. Tenemos documentación de errores que has cometido en los últimos meses. Decisiones financieras cuestionables. Confusión con números. Olvidos frecuentes. Sentí que la habitación daba vueltas. Estás mintiendo. No he cometido ningún error. ¿Ah, no? Isabella sacó su teléfono y comenzó a deslizar la pantalla. Entonces explícame por qué firmaste un contrato duplicado con el proveedor de materiales el mes pasado. ¿O por qué autorizaste un pago 2 veces a la misma empresa? ¿O por qué olvidaste 3 reuniones importantes con clientes? Cada palabra era una acusación cuidadosamente construida. Y entonces entendí. Habían estado preparando esto.
documentando errores que probablemente ellos mismos habían fabricado, creando un expediente falso para declararme incompetente. Ningún juez va a creer esas mentiras, dije aunque mi voz temblaba. ¿Estás segura? Isabella se acercó a mí con pasos lentos, como un depredador acorralando a su presa. Tienes 63 años. Andrea, eres una mujer mayor, viuda, sola. Nosotros somos jóvenes, tenemos una familia, y Mateus tiene estudios formales en administración. ¿A quién crees que van a creerle? ¿A la viejita testaruda que no puede soltar el control, o al hijo preocupado que solo quiere proteger el negocio familiar? La palabra viejita me golpeó como una bofetada. Eso era lo que realmente pensaban de mí. No una empresaria exitosa. No la mujer que había levantado un imperio con sus propias manos. Solo una vieja estorbosa que no sabía cuándo retirarse. Además, continuó Isabella con esa sonrisa cruel, tenemos a un médico dispuesto a evaluar tu salud mental. El doctor Gilberto. ¿Lo conoces? Es amigo de mi padre. Muy respetado. Y está preocupado por los signos tempranos de demencia que Mateus le ha descrito. Esto es increíble, susurré sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Hasta donde sea necesario, respondió Mateus sin una pizca de emoción. Esto no tiene que ser difícil, mamá. Firma los papeles. Transfiérenos la empresa y la casa. Y te daremos una pensión mensual de $3,000 para que vivas cómodamente en algún apartamento pequeño. Es más de lo que muchas personas tienen a tu edad. $3,000. Por una empresa que valía más de 2 millones. Por una casa que costaba 700,000. Por toda una vida de trabajo y sacrificio. ¿Y si no firmo? ¿Qué? ¿Van a llevarme a juicio? ¿Van a declararme demente? Si es necesario. Isabella se encogió de hombros con indiferencia. O puedes hacer esto de la manera fácil. La decisión es tuya. Me quedé ahí parada, temblando de rabia e impotencia, viendo cómo estas dos personas que debían amarme me despojaban de todo sin el menor remordimiento. Mateus, mi único hijo, la razón por la que había soportado años de soledad y trabajo duro, me miraba como si fuera basura que había que desechar. Salgan de mi vista, les dije con la poca dignidad que me quedaba. Ahora. Salieron riéndose. Los escuché subir las escaleras, escuché cómo cerraban la puerta de su habitación, escuché cómo celebraban su victoria anticipada. Y me quedé sola en esa sala, en esa casa que había comprado con mis sueños, sintiendo que me habían arrancado el corazón del pecho. Pero esa noche, mientras lloraba en mi habitación, tomé una decisión. No iba a ser su víctima. No iba a entregarles todo sin pelear. Si querían guerra, la tendrían. Pero esta vez, yo iba a jugar con mis propias reglas. A la mañana siguiente, hice algo que nunca pensé que tendría que hacer. Contraté a un abogado especializado en fraude corporativo y derecho familiar. Se llamaba Iván Morales, un hombre de 50 y tantos años con reputación de ser implacable en los tribunales. Cuando entré a su oficina con mis carpetas llenas de documentos, me miró con esa expresión que los abogados usan cuando saben que el caso será complicado. Señor Andrea, necesito que me cuente todo desde el principio, me dijo señalando la silla frente a su escritorio. Y así lo hice. Le conté sobre Renato, sobre cómo construimos la empresa, sobre la muerte de mi esposo y cómo mantuve todo funcionando. Le conté sobre Mateus, sobre Isabella, sobre las manipulaciones graduales que me llevaron a este punto. Le mostré los documentos financieros, las transferencias fraudulentas, las facturas falsas. Esto es fraude claro, dijo el abogado Morales después de revisar todo durante casi 2 horas. Pero necesito preguntarle algo importante. Andrea, ¿está preparada para lo que viene? Porque si procedemos con esto, va a tener que enfrentar a su hijo en un tribunal. Va a tener que testificar contra él. Va a ser doloroso. Me quedé en silencio por un momento, pensando en el niño que Mateus había sido. En los abrazos, en las promesas, en los sueños que habíamos compartido. Pero ese niño ya no existía. Y la persona en la que se había convertido estaba destruyendo todo lo que su padre y yo habíamos amado. Estoy preparada, respondí con firmeza. Mi esposo no trabajó hasta matarse para que nuestro hijo destruyera su legado. Haga lo que tenga que hacer. El abogado Morales asintió con respeto. Bien.
Vamos a necesitar más evidencia. Quiero que instale cámaras de seguridad en su casa y en su oficina. Con audio. Necesito documentar cada conversación, cada amenaza, cada admisión de culpabilidad que puedan hacer. ¿Eso es legal?, pregunté. En su propia casa y oficina, completamente legal. Especialmente si sospecha de actividades criminales. Lo que su hijo está haciendo no es solo inmoral, Andrea. Es un delito federal. Podría ir a prisión. La idea de Mateusz en prisión me revolvió el estómago. Pero entonces recordé su rostro lleno de desprecio, sus palabras crueles, la forma en que me llamó vieja amargada que no sirve para nada. Y sentí que mi corazón se endurecía. Durante las siguientes 3 semanas, seguí las instrucciones del abogado al pie de la letra. Contraté a una empresa de seguridad que instaló cámaras discretas en las áreas comunes de la casa y en mi oficina. Pequeños dispositivos que parecían detectores de humo o relojes decorativos. Nadie sospechó nada. Y comencé a documentar todo. Cada comentario despectivo de Isabella. Cada decisión financiera cuestionable de Mateusz. Cada conversación donde planeaban sus próximos movimientos. El abogado Morales tenía razón. Cuando las personas creen que han ganado, se vuelven descuidadas. Isabella y Mateusz hablaban abiertamente sobre sus planes, convencidos de que yo era una vieja derrotada que pronto firmaría lo que ellos quisieran. Una noche, capturé la conversación que necesitaba. Estaban en la sala, tomando vino que habían comprado con la tarjeta corporativa de la empresa, celebrando anticipadamente. En 2 meses, todo esto será nuestro, decía Isabella recostada en mi sofá con sus zapatos sobre mi mesa de centro. La vieja no tiene opciones. O firma voluntariamente o la declaramos incompetente. De cualquier forma, ganamos. ¿Y si se resiste?, preguntó Mateusz. Su voz sonaba ligeramente preocupada, como si todavía quedara algo de conciencia en algún rincón oscuro de su alma. No puede resistirse, Isabella se rió. Gilberto ya preparó el informe psiquiátrico. Dirá que tiene demencia temprana, que no está capacitada para tomar decisiones financieras. Ningún juez le dará la razón a una mujer de su edad contra nosotros. Y el abogado que revisará los documentos no notará que las firmas son falsas. Mateusz, amor, tu madre tiene 63 años. Su firma ya no es tan firme como antes. Es perfectamente creíble que haya firmado esos documentos en un momento de confusión. Además, tenemos testigos que dirán que la vieron firmarlos. ¿Qué testigos? Los que contraté, obviamente. 2 empleados que necesitan dinero y que van a decir exactamente lo que les diga que digan. Por $5,000 cada uno, jurarán lo que sea necesario. Escuché esa conversación desde mi habitación, con los audífonos conectados al sistema de monitoreo, y sentí una mezcla de horror y satisfacción. Horror por confirmar hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Satisfacción porque cada palabra quedaba grabada en alta definición. Al día siguiente, llevé las grabaciones al abogado Morales. Se quedó escuchando con expresión cada vez más seria, tomando notas meticulosamente. Cuando terminó, se recostó en su silla y silbó suavemente. Andrea, esto es oro puro. Confesión de fraude, conspiración para cometer perjurio, admisión de falsificación de documentos. Con esto, no solo recupera su empresa, puede hacer que enfrenten cargos criminales. No quiero que vaya a prisión, dije sintiendo un nudo en la garganta. Es mi hijo. Solo quiero que devuelva lo que robó y que salga de mi vida. El abogado me miró con comprensión. Entiendo. Pero necesita entender algo. Ellos no van a ser tan misericordiosos con usted. Están planeando destruirla completamente. Quitarle todo. Declararla incompetente. Dejarla sin nada. Tenía razón. Y lo sabía. Pero seguía siendo mi hijo. El niño que había cargado en brazos, que había consolado después de pesadillas, que había criado con todo el amor que una madre puede dar. Proceda con el caso, finalmente dije. Pero démosles una oportunidad de retractarse. Una última oportunidad de hacer lo correcto. El abogado Morales asintió. Como usted diga. Pero prepárese para lo peor. Porque cuando la avaricia se apodera de las personas, el amor familiar es lo primero que desaparece. Una semana después, el abogado envió una carta formal a Mateusz. En ella,
Detallaba todas las irregularidades financieras encontradas, exigía la devolución inmediata de los fondos desviados y advertía que de no haber una respuesta satisfactoria en 10 días, se procedería legalmente. La reacción fue inmediata y violenta. Mateus irrumpió en mi habitación esa misma noche, con la carta arrugada en su mano y el rostro deformado por la rabia. «¿Cómo te atreves?», gritó arrojando el papel sobre mi cama. «¿Cómo te atreves a amenazarme con abogados? Soy tu hijo». «Un hijo que me está robando», respondí manteniendo la voz firme aunque por dentro temblaba. «Un hijo que planea declararme demente para quedarse con todo lo que trabajé. Porque es mío por derecho. Papá lo hubiera querido así. Tu padre hubiera querido que fueras un hombre honesto, que trabajaras duro, que respetaras lo que él y yo construimos, no que lo destruyeras por avaricia». Isabella apareció en la puerta, con Daniela en brazos. Usó a mi nieta como escudo, sabiendo que me dolería verla en medio de este conflicto. «Andrea, creo que estás cometiendo un gran error», dijo con voz suave pero amenazante. «Si llevas esto a tribunales, vamos a tener que defendernos. Y nuestra defensa va a incluir testimonios médicos sobre tu estado mental. ¿De verdad quieres que tu nieta crezca escuchando que su abuela fue declarada demente? ¿De verdad quieren usar a esa niña como arma?», pregunté sintiendo náuseas. «Ustedes son los que están haciendo esto feo», respondió Mateus. «Nosotros solo queríamos una transición pacífica. Pero si quieres guerra, la tendrás. Y te vamos a destruir, mamá. Vamos a quitarte todo. La casa, la empresa, tu dignidad. Todo». Esas palabras quedaron flotando en el aire como una sentencia. Y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Mi hijo había elegido su camino. Y yo tendría que elegir el mío. «Tienen 10 días para devolver el dinero», dije con calma absoluta. «Después de eso, nos vemos en el tribunal». Mateus escupió en mi piso. Literalmente escupió como un animal salvaje. «Nos vemos en el tribunal, vieja. Y vas a perder todo». Salieron de mi habitación dando un portazo. Esa noche, me arrodillé junto a mi cama y por primera vez en años, recé. No por mí, sino por el alma del niño que había perdido. Por el hijo que había criado y que ya no existía. Y por la fuerza para enfrentar lo que venía. Los 10 días pasaron sin ninguna respuesta. Ni disculpas, ni devolución del dinero, ni intento de negociación. Solo silencio hostil y miradas llenas de odio. El abogado Morales presentó la demanda formal. Y 3 días después, recibí la contrademanda. Mateus e Isabella me estaban demandando por incapacidad mental para administrar la empresa, solicitando que se me declarara legalmente incompetente y que se les transfiriera la administración completa. Adjuntaban el informe del doctor Gilberto, lleno de diagnósticos falsos y observaciones inventadas. Adjuntaban declaraciones de 2 empleados que juraban haberme visto confundida y desorientada. La fecha del juicio se fijó para 3 meses después. 3 meses que se sintieron como una eternidad y como un parpadeo al mismo tiempo. Durante ese periodo, la casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Mateus e Isabella dejaron de fingir cualquier tipo de cordialidad. Me trataban como si fuera invisible, excepto cuando necesitaban recordarme que estaba a punto de perderlo todo. «Espero que estés buscando departamentos», me dijo Isabella una mañana mientras preparaba el desayuno para Daniela. «Porque después del juicio, vas a necesitar uno. Pequeño y barato, acorde a tu nueva situación». No le respondí. Había aprendido que cada palabra que dijera sería usada en mi contra de alguna forma retorcida. El abogado Morales trabajaba incansablemente preparando mi defensa. Reunió estados financieros que demostraban que la empresa había crecido un 30% bajo mi administración en los últimos 3 años. Consiguió testimonios de clientes satisfechos que hablaban de mi profesionalismo y claridad mental. Contrató a un investigador privado que descubrió que el doctor Gilberto había perdido su licencia en otro estado por emitir diagnósticos falsos a cambio de dinero. «Vamos a destruir su credibilidad en el estrado», me aseguró el abogado con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero necesito que entienda algo, Andrea. Esto va a ser brutal. Van a atacarla personalmente. Van a decir cosas horribles sobre usted. Necesito que mantenga la calma sin importar qué». Practiqué mantener la calma.
Practiqué no llorar cuando Mateus me gritaba que era una egoísta. Practiqué no temblar cuando Isabella comentaba frente a visitas que yo estaba perdiendo la cabeza y que era triste ver a alguien deteriorarse así. Practiqué ser de piedra cuando usaban a Daniela, mi nieta de apenas 1 año, diciéndole día adiós a la abuelita como si yo estuviera a punto de morir. Cada día era una tortura emocional calculada. Pero cada noche, escuchaba las grabaciones nuevas que capturaban las cámaras. Y en esas grabaciones, Isabella y Mateus seguían siendo descuidados, seguían hablando abiertamente sobre sus planes, seguían cavando su propia tumba sin saberlo. Una noche, 2 semanas antes del juicio, capturé la conversación más incriminatoria de todas. Mateus estaba al teléfono con uno de los empleados que habían aceptado testificar falsamente. ¿Estás seguro de que vas a decir exactamente lo que acordamos?, preguntaba Mateus nerviosamente. Necesito que digas que viste a mi madre confundida, que olvidaba reuniones importantes, que firmaba documentos sin leerlos. La voz del empleado sonaba vacilante al otro lado. Señor Mateus, no me siento cómodo mintiendo en un tribunal. Podría ir a la cárcel por perjurio. No vas a ir a ningún lado, la voz de Isabella resonó de fondo. Nosotros tenemos abogados. Tú solo di lo que te pedimos y cobra tus $5,000. O puedes perder tu trabajo. Tú decides. El silencio fue largo. Finalmente, el empleado suspiró. Está bien. Lo haré. Pero quiero el dinero antes del juicio. Lo tendrás, prometió Mateus. Mitad ahora, mitad después de que testifiques. Cuando escuché esa grabación, supe que había ganado. No porque me alegrara destruir a mi hijo, sino porque finalmente tenía la prueba irrefutable de que todo era una conspiración. El abogado Morales casi saltó de alegría cuando se la mostré. Andrea, con esto no solo gana el caso. Ellos van a enfrentar cargos criminales muy serios. Soborno de testigos, conspiración para cometer fraude, perjurio premeditado. Estamos hablando de años de prisión potencialmente. Solo quiero recuperar lo que es mío, repetí como un mantra. Solo quiero que esto termine. Los días previos al juicio fueron los más difíciles. Isabella se aseguró de invitar a toda la familia extendida, a vecinos, a conocidos, para contarle su versión de la historia. Es tan triste ver a Andrea así, la escuchaba decir con voz melosa. Se niega a aceptar que ya no puede manejar la empresa. Mateus solo quiere protegerla, proteger el legado de su padre. Pero ella se ha vuelto tan terca, tan paranoica. Incluso instaló cámaras en la casa porque cree que la estamos robando. Es desgarrador. Las personas asentían con compasión. Algunas me miraban con lástima cuando me cruzaba con ellas en el supermercado o en la calle. La narrativa que Isabella había construido era perfecta, la madre anciana y confundida contra el hijo amoroso y preocupado. Nadie sabía la verdad. Todavía. La noche antes del juicio no pude dormir. Me quedé despierta mirando las fotos de Renato que guardaba en mi mesa de noche. No sé si estoy haciendo lo correcto, le susurré a su imagen sonriente. Es nuestro hijo, Renato, el niño que creamos juntos. Pero se convirtió en alguien que no reconozco. Alguien que nos hubiera decepcionado a ambos. En mi mente, podía escuchar la voz de Renato diciéndome lo que siempre decía cuando enfrentábamos decisiones difíciles. Haz lo correcto, Andrea. Incluso cuando duela. Especialmente cuando duela. Y tenía razón. Esto era lo correcto. Doloroso, devastador, pero correcto. No podía permitir que la avaricia y la mentira ganaran. No podía traicionar todo lo que habíamos construido simplemente porque el ladrón compartía mi sangre. A la mañana siguiente, me levanté a las 5. Me duché con agua fría para despejarme. Me vestí con mi mejor traje color gris oscuro, el mismo que había usado en la reunión más importante de mi vida empresarial 5 años atrás. Me maquillé cuidadosamente, cubriendo las ojeras de noche sin sueño. Me peiné recogiendo mi cabello plateado en un moño elegante. Cuando me miré al espejo, vi a la mujer que Renato había amado. Fuerte, digna, inquebrantable. No vi a la vieja senil que Isabella y Mateus querían que el mundo viera. Vi a una guerrera preparada para la batalla más importante de su vida. El abogado Morales pasó a recogerme a las 7. En el auto, repasamos la estrategia una última vez. Ellos van a presentar primero,
me explicó. Van a traer a su médico, a sus testigos falsos, van a pintar un cuadro de usted como incompetente. Usted debe permanecer calmada. No reaccione. No llore. Muéstrese exactamente como es. Una empresaria inteligente, capaz y coherente. ¿Y cuándo presentamos las grabaciones?, pregunté. Al final. Después de que se hayan enterrado completamente en sus mentiras. Después de que hayan jurado bajo juramento que todo lo que dicen es verdad. Entonces los destruiremos con sus propias palabras. Llegamos al tribunal media hora antes. El edificio era imponente, con columnas de mármol y pasillos que olían a historia y justicia. Mateus e Isabella ya estaban ahí, acompañados de su abogado, un hombre joven de traje carísimo y sonrisa de tiburón. Cuando me vieron, Isabella le susurró algo a Mateus al oído. Él me miró y sonrió. Una sonrisa cruel que decía: ya ganamos. No les devolví la sonrisa. Solo caminé con la cabeza en alto hacia mi lugar, sintiendo el peso de todas las miradas en la sala. La sala se fue llenando poco a poco. Reconocí a algunos empleados de la empresa, vecinos curiosos, e incluso a algunos clientes. Isabella había hecho bien su trabajo de relaciones públicas. La mitad de la sala parecía estar de su lado, mirándome con lástima o con juicio. Pero también vi algunas caras amigas. Julia, mi contadora de 20 años, que conocía cada número de la empresa mejor que nadie. Mauro, el capataz de las obras, que había trabajado con Renato desde el principio. Personas que sabían la verdad. Personas que me apoyaban. A las 9 en punto, el alguacil pidió que todos se pusieran de pie. Con ustedes, el honorable juez Iván Márquez, anunció con voz potente. Y ahí estaba él. El juez. El hombre que decidiría mi destino. Era de unos 60 años, con cabello completamente plateado y una expresión seria pero no cruel. Se sentó en su estrado, ajustó sus lentes, y miró hacia ambos lados de la sala. Estamos aquí para el caso Mateus Contreras vs. Andrea Contreras, comenzó con voz clara. Una demanda para declarar a la señora Andrea Contreras incompetente para administrar sus bienes y su empresa, con solicitud de transferencia de administración al demandante. ¿Están listos ambos equipos legales para proceder? Sí, su señoría, respondieron ambos abogados al unísono. Bien. Proceda el demandante con su caso. El abogado de Mateus se levantó, acomodó su corbata color vino, y comenzó su discurso de apertura con la actuación de un actor consumado. Su señoría, miembros presentes, hoy estamos aquí por una razón desgarradora. Un hijo que ama a su madre debe tomar la decisión más difícil de su vida, protegerla de sí misma. Andrea Contreras fue, en su momento, una empresaria capaz. Pero los años no pasan en vano. Y lamentablemente, la señora Contreras está mostrando signos claros de deterioro cognitivo. Sentí como la rabia burbujaba en mi estómago, pero mantuve la cara neutra. El abogado Morales había dicho que permaneciera calmada. Así que respiré hondo y me mantuve inmóvil como una estatua. Presentaremos evidencia médica, continuó el abogado de Mateus, testimonios de empleados, registros de errores financieros, y la preocupación genuina de un hijo que solo quiere preservar el legado de su padre mientras cuida de su madre. Legado de su padre. ¡Qué hipócrita! Renato se estaría revolviendo en su tumba si pudiera ver esto. El primer testigo que llamaron fue el doctor Gilberto. Un hombre de unos 50 años, con lentes de marco dorado y una sonrisa condescendiente que me hizo hervir la sangre. Juró decir la verdad con la mano sobre la Biblia, y luego se sentó con la postura de alguien que cree que sus palabras son incuestionables. Doctor Gilberto, ¿podría decirnos cuál es su especialidad?, preguntó el abogado de Mateus. Soy psiquiatra geriátrico. Me especializo en trastornos cognitivos en adultos mayores, particularmente demencia y Alzheimer. ¿Y tuvo oportunidad de evaluar a la señora Andrea Contreras? Sí, de manera indirecta. Basándome en los reportes detallados que su hijo Mateus me proporcionó, pude determinar que presenta signos consistentes con deterioro cognitivo temprano. El abogado Morales escribía furiosamente en su bloc de notas, pero no objetó. Me había dicho que esperara, que dejara que cavaran su propia tumba. ¿Qué tipo de síntomas observó?, continuó el interrogatorio. Confusión con fechas y números, toma de decisiones financieras erráticas, olvidos frecuentes, cambios de humor repentinos.
todo consistente con las primeras etapas de demencia senil. Mentiras. Cada palabra era una mentira venenosa. Pero me quedé sentada, con las manos cruzadas sobre mi regazo, respirando lentamente. Y en su opinión profesional, la señora Contreras está capacitada para manejar una empresa. En mi opinión profesional, no. Representa un riesgo para sí misma y para quienes dependen de la empresa. Cuando el abogado Morales se levantó para el contrainterrogatorio, la atmósfera cambió. Doctor Gilberto, mencionó que evaluó a mi clienta de manera indirecta. Eso significa que nunca la conoció en persona. El doctor dudó por un segundo. Correcto, pero los reportes de su hijo fueron muy detallados. ¿Sabe usted que evaluar a un paciente sin conocerlo personalmente viola los estándares éticos de su profesión? Bueno, en circunstancias especiales. ¿Sabe que perdió su licencia en el estado de Nevada en el 2018 por emitir diagnósticos falsos a cambio de compensación económica? El silencio en la sala fue absoluto. El doctor Gilberto se puso pálido. Eso fue un malentendido que se resolvió. ¿Un malentendido? Tengo aquí la resolución oficial. Dice claramente que se le revocó la licencia por conducta no ética. ¿Cuánto le pagaron por este diagnóstico, doctor? Objeción, gritó el abogado de Mateus. Es especulación. Retiro la pregunta, dijo el abogado Morales con una sonrisa. No hay más preguntas para este testigo. El doctor Gilberto salió del estrado sudando, con la credibilidad destruida. Vi cómo Mateus e Isabella intercambiaban miradas nerviosas. El primer pilar de su caso acababa de derrumbarse. Luego llamaron a los dos empleados. Uno por uno, repitieron sus líneas ensayadas. Que me habían visto confundida. Que había firmado documentos sin leerlos. Que olvidaba reuniones importantes. Hablaban con voz temblorosa, evitando mi mirada. Cuando el abogado Morales los interrogó, se desmoronaron como castillos de arena. ¿Cuánto le pagaron por este testimonio?, preguntó directamente. Nadie me pagó nada, mintió el primero, pero su voz quebrándose lo delató. ¿Estás seguro? Porque tengo evidencia de una transferencia de $2,500 de la cuenta de Mateus Contreras a la suya hace exactamente una semana. El empleado tragó saliva audiblemente. El segundo empleado ni siquiera pudo mantener la mentira bajo presión. $5,000, admitió finalmente con voz apenas audible. Me prometieron 5,000 si decía lo que ellos querían. El murmullo en la sala fue como el zumbido de un enjambre de abejas. El juez golpeó su mazo pidiendo orden. Isabella había perdido toda compostura en su rostro. Mateus miraba al piso como si quisiera que se lo tragara. Finalmente, llamaron a Mateus al estrado. Mi hijo. Mi único hijo. Juró decir la verdad y se sentó con esa expresión de víctima que había perfeccionado. Mateus, ¿por qué iniciaste este proceso legal contra tu madre?, preguntó su abogado con voz suave. Porque la amo. Porque no quiero ver cómo destruye todo lo que mi padre construyó. Ella ya no es la misma. Ha cambiado. Toma decisiones irracionales. Gasta dinero en cosas innecesarias. ¿Puedes darnos ejemplos? El mes pasado gastó $30,000 en renovar la oficina cuando no era necesario. Contrató a 3 empleados nuevos sin consultarme, inflando los gastos operativos. Y se niega a modernizar nuestros procesos porque está aferrada a métodos antiguos. Cada palabra sonaba convincente si no conocieras la verdad. ¿Y qué esperas lograr con este proceso? Solo quiero que mi madre pueda retirarse con dignidad. Que disfrute sus últimos años sin el estrés de la empresa. Y que el negocio que mi padre amaba continúe creciendo bajo una administración más joven y preparada. Cuando le tocó el turno al abogado Morales, se levantó lentamente, como un león preparándose para atacar. Mateus, dijiste que amas a tu madre. ¿Es correcto? Sí, por supuesto. Y por eso desviaste casi $200,000 de las cuentas de la empresa sin su autorización. El color desapareció del rostro de Mateus. Yo no. Eso no es. Tengo los registros bancarios aquí. Transferencias a cuentas fantasma. Facturas falsas. Pagos a empresas que no existen. Niegas haber hecho estas transacciones. Esas eran inversiones legítimas, tartamudeó Mateus.
¿Inversiones? ¿O robos? Objeción. Permito la pregunta, dijo el juez con voz firme. Mateus respiraba agitadamente. No es robo tomar lo que me pertenece por derecho. Pero la empresa no te pertenece, ¿verdad? Está registrada 100% a nombre de Andrea Contreras. Debería ser mía. Mi padre la fundó. Tu padre la fundó con tu madre. Y cuando murió, ella la mantuvo viva. Ella la hizo crecer. No es así. Mateus apretó la mandíbula. Ella tuvo suerte. ¿Suerte? La empresa creció 30% en 3 años bajo su administración. ¿Eso es suerte o competencia? Mateus no respondió. Déjame hacerte otra pregunta. Le dijiste a tu madre, y cito textualmente, no llores ahora. Me quedaré con la casa, la empresa, ¿y tú te quedarás con nada? Yo nunca dije eso, mintió Mateus mirándome directamente a los ojos. ¿Estás seguro? Nunca dijiste esas palabras. Nunca. El abogado Morales sonrió. Esa sonrisa que yo había estado esperando. Su señoría, en ese caso me gustaría presentar nueva evidencia. El abogado Morales caminó hacia su maletín y sacó un sobremanila grueso. El silencio en la sala era tan denso que podía escucharse mi propio corazón latiendo. Mateus se había puesto rígido en el estrado. Isabella estaba inclinada hacia adelante en su asiento, con los nudillos blancos de apretar el borde de la mesa. Su señoría, comenzó el abogado Morales con voz clara, durante los últimos 3 meses, mi clienta ha documentado sistemáticamente conversaciones que demuestran que este caso no es sobre preocupación filial. Es sobre fraude, conspiración y extorsión. Entregó el sobre al juez Iván, quien lo abrió con expresión seria. Dentro había transcripciones de las grabaciones, capturas de pantalla de transferencias bancarias y un dispositivo USB con las grabaciones completas. Objeción, su señoría. El abogado de Mateus se levantó precipitadamente. Esta evidencia no fue presentada durante el descubrimiento. No puede ser admitida. Fue obtenida legalmente en propiedad privada de mi clienta, respondió el abogado Morales. Y se relaciona directamente con el testimonio bajo juramento que acabamos de escuchar. El señor Contreras acaba de cometer perjurio al negar haber dicho ciertas palabras. Esta evidencia lo demuestra. El juez revisó los documentos durante lo que pareció una eternidad. Finalmente levantó la vista. Voy a permitir la evidencia. Proceda. El abogado Morales conectó el dispositivo al sistema de audio de la sala. Lo que van a escuchar es una conversación grabada en la casa de la señora Andrea Contreras, 3 días antes de que se presentara esta demanda. El primer audio comenzó a reproducirse. Era mi voz, temblorosa pero clara, confrontando a Mateus sobre las transferencias fraudulentas. Y luego su respuesta, esa que había negado segundos atrás. No llores ahora, mamá. Me quedaré con la casa. Me quedaré con la empresa. Y tú te quedarás con nada. El silencio que siguió fue absoluto. Todas las miradas se clavaron en Mateus, cuyo rostro había pasado del blanco al rojo intenso. ¿Esa es tu voz, Mateus?, preguntó el juez directamente. Mateus abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Responda la pregunta, insistió el juez con tono severo. Sí, admitió finalmente con voz apenas audible. Pero estaba enojado. Ella me había acusado injustamente. Hay más, interrumpió el abogado Morales. Reprodujo la segunda grabación. La conversación entre Mateus e Isabella, planeando cómo usar testigos falsos. La voz de Isabella era inconfundible. Por $5,000 cada uno, jurarán lo que sea necesario. El murmullo en la sala se convirtió en exclamaciones abiertas. El juez tuvo que golpear su mazo 3 veces para restaurar el orden. Isabella se había puesto de pie, con el rostro descompuesto. Esas grabaciones son ilegales. Es invasión de privacidad. Fueron realizadas en propiedad privada de mi clienta, repitió el abogado Morales. Completamente legales. Y hay más. Reprodujo la tercera grabación. Isabella diciendo, la vieja no tiene opciones. O firma voluntariamente o la declaramos incompetente. De cualquier forma, ganamos. Luego la cuarta, Mateus hablando con el empleado sobre el pago de $5,000 por testimonio falso.
Y finalmente, la más devastadora, Isabella riéndose y diciendo: Gilberto ya preparó el informe psiquiátrico falso. Dirá que tiene demencia. Ningún juez le dará la razón a una mujer de su edad contra nosotros. Cuando el último audio terminó, el silencio era sepulcral. El juez Iván miraba a Mateus e Isabella con una expresión que mezclaba incredulidad y disgusto. Su señoría, dijo el abogado de Mateus intentando recuperarse, estas grabaciones fueron obtenidas sin consentimiento. En propiedad privada de la señora Contreras, interrumpió el juez. Ya lo establecimos. Y lo que acabo de escuchar no es solo moralmente reprobable, es criminal. Se volvió hacia Mateus, que seguía en el estrado pareciendo un animal acorralado. Señor Contreras, ¿tiene algo que decir en su defensa? Mateus me miró entonces. Por primera vez en meses, realmente me miró. Y en sus ojos vi algo que podría haber sido arrepentimiento, o tal vez solo terror por las consecuencias. Yo solo quería lo que me correspondía, dijo con voz quebrada. Mi padre fundó esa empresa. Yo soy su hijo. Debería ser mía. Tu padre la fundó con tu madre, respondió el juez con voz dura. Y según los documentos que he revisado, cuando tu padre murió, esa empresa estaba valorada en $350,000. Hoy vale más de 2 millones. ¿Quién crees que creó ese valor? ¿El fantasma de tu padre o la mujer que trabajó día y noche durante 11 años? Mateus no tenía respuesta. El juez se recostó en su silla y comenzó a revisar todos los documentos frente a él. Pasaron 5 minutos. 10. 15. Nadie se atrevía a hablar. Finalmente, el juez levantó la vista y su mirada se posó en mí. Señora Contreras, quisiera decir algo antes de que emita mi decisión. Me puse de pie lentamente. Mis piernas temblaban, pero mi voz salió firme. Su señoría, solo quiero decir que durante 30 años construí una vida con el hombre que amaba. Cuando él murió, pensé que mi mundo había terminado. Pero seguí adelante por mi hijo. Porque creí que honraría la memoria de su padre. Trabajé hasta el agotamiento para darle un futuro. Y lo que recibí a cambio fue traición, robo y humillación. Hice una pausa, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve. No busco venganza. Solo quiero recuperar lo que me pertenece, lo que gané con mi esfuerzo. Y quiero que se haga justicia. El juez asintió lentamente. Señora Contreras, puede sentarse. Me senté, sintiendo todas las miradas sobre mí. El juez juntó sus manos bajo su barbilla, pensativo. En mis 30 años en el sistema judicial, comenzó, he visto muchos casos desagradables. Pero pocos me han disgustado tanto como este. Lo que acabamos de presenciar no es un hijo preocupado por su madre. Es un caso flagrante de codicia, manipulación y fraude. Se volvió hacia Mateus e Isabella. Ustedes dos fabricaron evidencia médica. Sobornaron testigos. Desviaron fondos. Y planearon declarar incompetente a una mujer perfectamente capaz, solo para robarle todo lo que tiene. ¿Saben lo que eso me dice? Que no tienen absolutamente ningún respeto por la ley, por la verdad, o por los lazos familiares. Isabella intentó hablar. Su señoría, si me permite explicar. No, la cortó el juez con voz como acero. Ya escuché suficiente de usted y sus explicaciones. Cada palabra que sale de su boca es una mentira calculada. Se volvió hacia el abogado de Mateus. Le sugiero que aconseje a sus clientes que permanezcan en silencio, porque cada palabra adicional solo empeorará su situación. El abogado asintió nerviosamente y le susurró algo a Mateus, quien había comenzado a temblar visiblemente. El juez Iván abrió el sobre que le había entregado el abogado Morales y comenzó a leer las transcripciones completas de las grabaciones. Su expresión se volvía más severa con cada página. Finalmente, cerró la carpeta y miró directamente a Mateus. Señor Contreras, en algún momento de su vida, su madre le enseñó sobre honestidad, trabajo duro y respeto. Claramente, usted decidió ignorar todas esas lecciones. Mateus agachó la cabeza, incapaz de sostener la mirada del juez. Y señora Isabella, continuó el juez, usted no solo manipuló a su esposo para que traicionara a su propia madre. Usted orquestó este fraude completo.
Las grabaciones lo dejan perfectamente claro. Isabella había comenzado a llorar, pero eran lágrimas de pánico, no de remordimiento. Su señoría, tengo una hija pequeña, suplicó. Por favor, piense en ella. Debió pensar en su hija antes de conspirar para cometer múltiples delitos, respondió el juez sin una pizca de compasión. Los niños merecen padres que les enseñen valores, no codicia. Se volvió hacia todo el tribunal. He escuchado suficiente. Estoy listo para emitir mi veredicto. El silencio era absoluto. Hasta la respiración parecía haberse detenido en la sala. En el caso de Mateus Contreras versus Andrea Contreras, comenzó el juez con voz potente. Encuentro que no solo la demanda carece de mérito, sino que fue presentada con intención maliciosa y fraudulenta. El juez continuó con voz firme y clara que resonaba en cada rincón de la sala. La señora Andrea Contreras ha demostrado ser una empresaria competente, coherente y perfectamente capaz de administrar sus bienes. La evidencia presentada por la parte demandante no solo es insuficiente, sino que ha sido fabricada deliberadamente con intención de defraudar. Mateus había dejado caer la cabeza sobre sus manos. Isabella temblaba visiblemente en su asiento. Por lo tanto, desestimo esta demanda en su totalidad. La señora Andrea Contreras mantiene control absoluto de su empresa y sus propiedades. Además, ordeno que el señor Mateus Contreras devuelva inmediatamente los $200,000 desviados de las cuentas empresariales, más intereses. El juez hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Luego su expresión se endureció aún más. Pero eso no es todo. He escuchado evidencia clara de múltiples delitos. Fraude financiero, falsificación de documentos, soborno de testigos, perjurio y conspiración para cometer fraude. Estoy remitiendo este caso inmediatamente a la Fiscalía del Distrito para que se presenten cargos criminales contra Mateus Contreras e Isabella Contreras. El grito ahogado de Isabella resonó en la sala. No, su señoría, por favor. Silencio, ordenó el juez golpeando su mazo. Tuvieron múltiples oportunidades de hacer lo correcto. En cambio, eligieron mentir bajo juramento, fabricar evidencia y conspirar para destruir a una mujer inocente. Las consecuencias de esas elecciones son suyas. Se volvió hacia mí entonces, y por primera vez su expresión se suavizó ligeramente. Señora Contreras, lamento profundamente que haya tenido que pasar por esto. Ninguna madre debería enfrentar esta traición. Pero quiero que sepa que la justicia, aunque tardía, se ha cumplido hoy. Sentí como las lágrimas finalmente rodaban por mis mejillas. No de tristeza, sino de alivio, de validación, de justicia. Gracias, su señoría, logré decir con voz temblorosa. El juez asintió con respeto. Además, estoy emitiendo una orden de restricción. El señor Mateus Contreras y la señora Isabella Contreras tienen 72 horas para desalojar la propiedad de la señora Andrea Contreras. No podrán acercarse a ella ni contactarla de ninguna forma. Cualquier violación de esta orden resultará en arresto inmediato. Isabella se puso de pie gritando. Esto es injusto. Tenemos una hija. ¿Dónde se supone que vamos a vivir? Debió considerar eso antes de conspirar para robarle la casa a su suegra, respondió el juez con frialdad absoluta. Esta corte no tiene simpatía por quienes cometen fraude y luego se quejan de las consecuencias. Se volvió hacia el alguacil. Oficial, por favor escolte a los señores Contreras fuera de esta sala. Y manténgalos bajo vigilancia hasta que la fiscalía determine si es necesaria detención inmediata. Dos oficiales se acercaron a Mateus e Isabella. Mi hijo finalmente levantó la vista y me miró. En sus ojos había algo que no había visto en años. Miedo real. Mamá, dijo con voz quebrada mientras los oficiales lo tomaban del brazo. Mamá, por favor. Por un momento, solo un momento, el instinto maternal que nunca muere completamente me hizo querer correr hacia él. Pero entonces recordé sus palabras. No llores. Me quedaré con todo. Recordé la sonrisa cruel de Isabella. Recordé los meses de humillación. Y me quedé sentada, mirándolo con una mezcla de tristeza y firmeza. Tuviste muchas oportunidades de hacer lo correcto, Mateus, dije con voz calmada. Elegiste el camino que elegiste. Ahora debes enfrentar las consecuencias.
Los oficiales se los llevaron mientras Isabella seguía gritando sobre la injusticia, sobre su hija, sobre cómo esto arruinaría sus vidas. Pero sus gritos se fueron desvaneciendo a medida que salían de la sala. Y finalmente, después de meses de pesadilla, hubo silencio. El abogado Morales se acercó y puso una mano en mi hombro. Lo logramos, Andrea. Ganamos. No se siente como una victoria, admití limpiándome las lágrimas. Se siente como una pérdida. Es ambas cosas, dijo con suavidad. Pero hizo lo correcto. Y su esposo estaría orgulloso de usted. Esas palabras me quebraron. Lloré entonces, abiertamente, liberando años de dolor, traición y soledad. Julia, mi contadora, se acercó y me abrazó. Mauro, el capataz, estaba ahí también, con lágrimas en sus propios ojos. Siempre supimos la verdad, Andrea, dijo Julia. Siempre supimos que usted era fuerte, honesta y capaz. Lamento que haya tenido que pasar por esto para demostrarlo. Gracias, susurré. Gracias por estar aquí. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. La fiscalía presentó cargos formales contra Mateus e Isabella. Fraude en primer grado, falsificación, soborno de testigos, conspiración. Enfrentaban potencialmente entre 5 y 10 años de prisión. Su abogado intentó negociar un acuerdo, pero yo me mantuve firme. No por venganza, sino por justicia. No podía permitir que salieran impunes. El mundo necesitaba ver que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando las cometen tu propia sangre. Mateus e Isabella fueron procesados y liberados bajo fianza de $100,000 cada uno. No la pagué. No moví un dedo para ayudarlos. Tuvieron que vender el auto de lujo que Isabella amaba tanto. Fue una pequeña ironía que no pasó desapercibida. Durante el proceso de desalojo, regresaron a la casa para recoger sus cosas. Yo no estaba ahí. No quería verlos. No quería escuchar más súplicas o justificaciones. Julia supervisó todo, asegurándose de que solo tomaran lo que era suyo. Me dijo que Mateus preguntó por mí varias veces. Que quería hablar conmigo. Que necesitaba explicarse. Pero no había nada que explicar. Las grabaciones habían dicho todo. Cuando finalmente regresé a mi casa, 3 días después, se sentía diferente. Más vacía físicamente, pero más liviana emocionalmente. Ya no había tensión en el aire. Ya no había miradas cargadas de odio. Solo paz. Una paz triste, pero paz al fin. Caminé por cada habitación, reclamando mi espacio. En el cuarto que habían ocupado Mateus e Isabella, encontré una carta sobre la cama. La letra era de Mateus. Por un momento consideré tirarla sin leer. Pero algo me hizo abrirla. Mamá, comenzaba, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te fallé de formas imperdonables. Isabella me convenció de que te estabas aprovechando de mí, de que me estabas negando lo que me correspondía. Pero ahora veo que fui yo quien se dejó cegar por la codicia. No espero tu perdón. Solo quiero que sepas que una parte de mí, la parte que todavía recuerda ser tu hijo, lo lamenta. Cuida a Daniela si alguna vez tienes oportunidad. Ella no tiene culpa de nada de esto. No firmó la carta. No puso con amor ni ninguna despedida. Solo terminaba ahí, abrupta como nuestra relación ahora. Doblé la carta y la guardé en un cajón. Tal vez algún día la leería de nuevo. Tal vez no. 6 meses después, el juicio criminal terminó. Mateus aceptó un acuerdo de culpabilidad y fue sentenciado a 3 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses. Isabella, quien había sido identificada como la arquitecta principal del fraude, recibió 5 años sin posibilidad de reducción. Daniela quedó bajo custodia temporal de los padres de Isabella. Intenté contactarlos para solicitar visitas con mi nieta, pero me dejaron claro que no era bienvenida. Usted metió a nuestro yerno en prisión, me dijo la madre de Isabella por teléfono. Destrozó a nuestra familia. Yo no destruí nada, respondí con calma. Ellos tomaron sus decisiones. Yo solo me defendí. Colgó sin despedirse. Y así perdí también a mi nieta. Ese dolor nunca desaparecerá completamente. Pero la vida continuó. Retomé el control total de mi empresa.
Implementé los cambios que Mateus había sugerido que realmente tenían sentido, porque aunque era un ladrón, algunas de sus ideas eran válidas. Contraté a un gerente nuevo, un joven llamado Iván, hijo de un viejo amigo de Renato, que trabajaba con honestidad y respeto. La empresa creció otro 20% ese año. Establecí un fondo de becas en nombre de Renato para hijos de trabajadores de la construcción que quisieran estudiar. Doné $100,000 a organizaciones que ayudan a adultos mayores víctimas de abuso financiero por parte de familiares. Porque descubrí que mi historia no era única. Que había miles de padres siendo despojados por hijos codiciosos. Y lentamente, muy lentamente, comencé a sanar. No del todo. Nunca completamente. Pero lo suficiente para volver a dormir por las noches. Lo suficiente para volver a sonreír cuando miraba fotos de Renato. Lo suficiente para entender que había hecho lo correcto, aunque doliera. Una tarde, mientras revisaba papeles en mi oficina, encontré una foto vieja. Renato, Mateus de 8 años, y yo en la obra de nuestra primera casa. Todos sonriendo, llenos de esperanza y sueños. Acaricié la foto con ternura, sintiendo el peso del tiempo y las decisiones. Hice lo correcto, ¿verdad? Le susurré a la imagen de Renato. Y en mi corazón, sentí su respuesta. Siempre la misma. Haz lo correcto, Andrea. Incluso cuando duela. Porque al final, aprendí algo que me tomó 65 años entender completamente. El amor verdadero no se hereda con la sangre. Se construye día a día, con presencia, con respeto, con lealtad. Mi hijo compartía mi sangre, pero fueron otras personas, Julia, Mauro, el abogado Morales, quienes demostraron ser mi verdadera familia. Ellos se quedaron cuando fue difícil. Ellos me apoyaron cuando estaba rota. Y aunque perdí a mi hijo en el proceso de salvarme a mí misma, gané algo más valioso, mi dignidad. Nadie puede quitarte eso a menos que tú lo permitas. Y yo decidí no permitirlo. Esa fue mi victoria real. No el dinero recuperado ni la empresa salvada, sino mantenerme fiel a los valores que Renato y yo construimos juntos. Ese fue el verdadero karma. Ellos cavaron su propia tumba con sus mentiras. Y yo me mantuve de pie con mi verdad.